La furgonetta Remago 98 tia Iano ia Sufrelo en vite del tiempo, pero siendo part del paisaje urbano del Josira, vers la parcada en una de la barriada de la ciudad de Saint Thomas inequívoco de que Francisco Carrascal, Paco, de 77 años, siendo el page predilecto de su majestad d'Orient en esta ciudad, una de la más castigada por la crisis y el paro de toda España. Esta no podría ser el último temps el que reparta ilusión, tal y como se ha hecho puntuellement desde esta década. Desría continuar, seguir trabajando con lo más de juguete de formados entre para luego repartirlo entre la ONG de la comarca Carrascal et un nombre chaud a sí mismo, de convicción firme. Solo Oasis Antien Estix encargado general del patronato de deporte del Josira, jubilado de 2 años, c'est l'impulsor, et le responsable y quasi el único voluntario de Remago 98, una asociación benéfica que este 2018 cumple 20 años sin viso de continuidad. Paco suelga la corona. Que no quería. Madame Mucha lastima. Se calcula en estado de cada podido recopilar entre 70,000 y 75,000 juguetes, cuyo destino fueron otro tanto nino necesitado. Remago 98 anunciado el sos de actividad. Elles mucho lo reversilo obstáculo que la asociación tiene que afrontar. Accumulant junto al inexorable paso del tiempo, el vehículo de Paco, por ejemplo, tuvo que cambiar vida inomatico el pasadome de marzo. La factura ascendió al medio millar de euros. Solo un mes después, en abril, un fallotan el embrag supuso otra visita al taller, con otros 500 euros que se fueron en reparar la furgoneta. Dicho de otra forma, unos 70 juguetes mano estano. La falta de apoyo institucional. Paco avisaba en Facebook, ni el año pasado ni estamos recibido ayuda de la Comandancia de la Guardia Civil o de la Maersk, una de las empresas que operan la mastodóntica terminal del puerto del Josira. Más razón para no seguir con nuestra obra. Con este panorama, aguantaremos como podamos, con los juguetes que tengamos, hasta final de año. La furgoneta no es la única que está mayor. Ya no tiene edad para esto. Miguel Ángel Carrascal se refiere a su padre y a su madre, Carol, la otra mitad de Remago 98. Durante estos 20 años el matrimonio ha dedicado hora y dinero a una labor para él siempre gratificante, la sonrisa d'un chaval. Pero la asociación ya visto que toute ancian el sos de la actividad. Miguel Ángel insiste, no tiene edad y ya son mucha la traba. No es cuestión de dinero, porque esto no está pagado, pero llega un momento en el que esto pensa. Carol, esposa de Paco, y la otra mitad de Remago 98. Na de la traba que debe sortar la asociación, además del escaso respaldo institucional con el que cuenta, y la confusión entre solidaridad y caridad dans la que canucho de su convecino. Paco trabaja prácticamente solo con su mujer. Il s'encarga de reunir lo más de juguetes que cada 6 euros repart en nombre de su majestad. Mientras, Carol tiene de do gastado de intentar limpiar con astena mucho de lo único que llegan usado o pantarajeado. La asociación solo acepta juguetes nouveaux, en su envoltorio, desde ese mes. Pero Paco sigue recibiendo artículos rotos o en mal estado. No lo descarta en un primer momento. Por el que dirán, en se matango que dar la gracia, lamentaco no chasquido. No se pudo regalar cualquier cosa cuanta Carol, de 65 años, que no consigue calonino más desfavorecidos le de cualquier cosa. Tenemos jugotroto, pintorido. Et que zezo no y así. Nos le plus de dar eso a un chiquillo. Se le plus de dar un dia cualquiera, pero un dia tan especial como el d'oreille. En el que todo lo nino salen a la cal con su juguete nouveau, no se le plus de dar cualquier cosa. La maxima de la compañera de vida de Paco et que nino es más otro. Por encima de sus situaciones económicas, todo chaval tient derecho a un juguete en buen estado. No son solo palabras. Paco explica como el otro día se tuvo que sentar frente a unos 5 puzzles de entre 500 y 5,000 piezas a cada uno o con la firme intención de comprobar que estaban todo lo fragmento del cuadro. En un me faltaba una pieza y lo conté 2 veces. No es que hubis contado mal, et que faltaba una part.
Lotu que Descartes. Asie et l'engrenage de Rey Mago 98 et l'engrenage de l'association Ruda Gracia à Paco et à Carole, à la collaboration ponctuelle d'Aldo au-dessus Trijo, como Miguel Angel, y a la inestimable ayuda de la furgoneta, su centro d'operación et un local de 200 metros cuadrados que como almacén ce que da corto, dada la ingente quantidad de matériel que l'organisation sul recibir. Al espacio acuden la ONG y Asociación de Vecinos con la que trabaja Paco al recogelo jugt Carrascal Lievatia en pidiendo ayudas al ayuntamiento de José Ignacio Landalus, PP, para buscar otro local. La furgoneta no es nuestro único problema. El actual recintos encuentra en San José Artesano, una humilde barriada del norte del Algeciras poblada de tor de vivienda construida por Franco a mediados del siglo pasado. Paco reparte regalo a Barrio Nino. Rey Mago 98 confia en que este 6 € habrá conseguido colocar más de 3,000 jugt. Le jour de su pico record de El Ciscaso en lo que fueron capaces de mover más de 5,000 artículos. Pero la falta de apoyo y respaldo institucional es notar. No solo la comandancia de la Guardia Civil o Maerscan de Jado de colaborar con Paco, en la organización solo dans un punado de socio-benefactors y el número sig bajando. La cuota es de €1 trimestral. La entidad llama a contado con voluntario testables y no suelen ser joven del municipio gaditano, varia entidad empresarial y deportiva de la ciudad y de la comarca del Campo de Gibraltar si que se vio el con la labor de Paco, el último viernes del año, el pasado día 29, l'autre equipo de la ciudad, el Algeciras CF, el Ciudad de Baloncesto y el Club de Balonmano Ciudad de Algeciras organizaron un campeonato a tren el que la entrada era un jug, en el momento en el que la familia Carrascal Carrasco atendía a esto periodista, justo antes del evento deportivo. Paco no se quería mostrar demasiado optimista, en evento ludico en lo que colaborant discoteca que lieu su aforo, con el reclamo de la asociación, Rey Mago 98 apenas reunido medio centenar de jugt y mucho, en mal estado. Finalement, el plus entre los club de la ciudad dejó un discreto aforo, que no implicó la necesidad de abrir la grada retráctil del pabellón municipal, pero si recaudó más de 350 jugt en Algeciras, Sahara, Ucrania ou Etio Angola la graima de las orejas, dice Paco sonriente. Cuando recuerda las occasiones en la que ha desfilado en la cabalgata de Rey de la ciudad como mensajero real, reparcia jugotil d'abay a un crio. El chaval te preguntaba si eso era para él cuando le decía que si abrazaba el jugotis iba corriendo para que no se lo quitara. A mí esa cosa me da mucha lástima. Carrascal comenzó con la asociación cuando era hermano mayor de una de la cofradía de Algeciras, la de Bruna Muerte. Y comprobó que la necesidad no solo apretaba el estómago, en la feligresía vi que mucho no se quedaba sin jugt. Así comenzó todo. Pero guay, la falta de apoyo y la edad pesando, es seguro que el año que viene volverán a montar un puesto de venta en la Plaza Alta, el centro neurálgico de Algeciras. La asociación cuenta con un stand dédié que el matrimonio y au-dessus y joven de libro de mano, juguetes usados y manualidad. Con 77 y 65 años, Paco y Carol se levantan en Navidad cada mañana a la para estar a la cita con el puesto montado, con lo que ganaban a mayorista de confianza, que le permiten comprar juguetes nuevos a precio de amigo. Y después todos entregan. Paco le pide un certificado adicional a ruta de cada uno de leur reparto, quiere asegurarse de que los juguetes llegan a lo crio. Lo que de verdad lo necesitan. Paco, durant una entrega de juguetes a una asociación de vecinos. Primero me centro en Algeciras. Lo que queda, no me importa entregarlo, pura. Lo cierto es que Rey Mago 98 opera sobre todo en la ciudad, donde su ámbito de influencia también alcanza la comarca del Campo de Gibraltar, como Castellar,
o a municipio de la Costa de Cadiz como Barbate, y en ano anterior incluso al extranjero point de memoria, Paco recuerda algo de lo envío de la asociación en ligado a pez como Bolivia, Marco, el Sahara, Etio Ucrania. La posibilidad de mantener la asociación a flotte son escasa. Paco dice que ya la ligas un grupo de voluntario con lo que él pueda seguir echando una mano, incluso se ha planteado la posibilidad de pasar el testigo al área de servicio social del Ayuntamiento de Algeciras y colaborar con ella. Sin embargo, lo cinquième complicado no es la primera vez que Paco anuncia el cese de actividades de Rey Mago 98, ya lo hizo en 2016, pero al final siempre vuelve esta vez y algo más definitiva. Mucho amigo me lo dicen, Paco, tu estás todo el ano trabajando y luego llega el político de turno y se pone la medallita. Eso no implica que lo regalo que no consigan colocar este sábado se vayan a quedar sin repartir. On sin el respaldo de una asociación. On el solo, a título particular y en su coche, Paco no descarta visitar en lo próximo mes distinta organizaciones benéficas entregando lo que queda en su almacén, mientras, sigue resignado pero satisfecho, al frente de su standard el centro, al frente de una asociación que reparte illusion. No paro, et que no paro.